Bien, al parecer, pues ya está el proceso de grabación y vamos a hacer la revisión precisamente a través de esta presentación del trabajo final. Cualquier duda, pregunta y demás, pues la vamos aclarando poco a poco para que quede claro lo que se trata la entrega de nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, si es así, y me confirman que todo se ve bien. Sí, todo se ve bien. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Bien, hemos avanzado ya de forma concreta lo que es la comprensión de la evaluación en la intervención organizacional y ahora, pues el último trabajo nos dirige precisamente a realizar una propuesta de intervención, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, a hacer esa revisión del trabajo, ¿no? El caso, pues ya lo conocemos, de Laura y Distribuciones Seguras SADCB. Su propuesta de intervención multidimensional, que es la que nos pide, plasmada en una cápsula de video de 5 a 8 minutos. Esta actividad tendrá el conocimiento de las cuatro fases esenciales del desarrollo organizacional que hemos visto solamente en esta parte y a continuación les presento la estructura de la actividad con algunos ejemplos que podría aclarar cualquier detalle que tengan o duda que tengan sobre el trabajo, ¿vale? Entonces, estamos buscando que su propuesta sea técnicamente sólida y cumpla con los criterios de evaluación que ya tienen colocados ustedes precisamente en la plataforma. Bien, el primer punto, pues ya lo hemos visto, tenemos que tener una introducción y contextualización, ¿no? Aquí básicamente hay que sentar las bases de la problemática y anticipando su enfoque metodológico. Eh, ¿Qué encontramos? De forma general, una contradicción entre las altas prestaciones que tiene esta empresa, pero también altos indicadores de riesgo, tanto accidentes, rotación y litigios. Eh, ¿Qué justificación tienen que colocar? Pues lógicamente hay una necesidad de ir más allá del síntoma y abordar la cultura organizacional y el liderazgo. Y el enfoque metodológico que hace en la introducción deben de colocar, estamos hablando de anticipar que la propuesta se desarrolla en las cuatro fases del desarrollo organizacional que hemos visto durante todas estas últimas actividades, que es el diagnóstico, el diseño de intervención, la implementación, su evaluación y las consideraciones éticas, que por ahí a algunos les falló en ciertas entregas, pero recuerden que todas estas características son parte precisamente de la entrega que ustedes tendrán que realizar. Bien, recordemos la fase del diagnóstico, pues identificamos la raíz del problema, donde esta fase vamos a identificar qué es lo que está buscando Laura. Laura, lógicamente, es nuestra colega en el área organizacional y, lógicamente, qué herramientas tiene que utilizar precisamente para identificar la problemática que se está presentando en la empresa, ¿no? Preguntas clave de herramientas como ejemplo, coloco que buscaría identificar Laura, el porqué de los accidentes y la rotación, identificar fallas en la cultura de seguridad, los comportamientos de riesgo que están presentando los trabajadores y el estilo de liderazgo que propicia el descontento, ¿no? De forma general, así abordaríamos precisamente esa primera parte. La segunda, ¿qué herramientas va a utilizar? Pues deben ser claras y pertinentes. Un ejemplo podría ser una encuesta de clima laboral. Es una herramienta cuantitativa que mide la percepción de seguridad y satisfacción por parte de los trabajadores. Y los grupos focales sería otra herramienta a utilizar, que es un método cualitativo que profundiza en las quejas sobre el uso de los apes y el manejo de la mercancía dentro de esta empresa, ¿no? Entonces, este sería de forma general lo que sería a intervenir en la fase de diagnóstico. Obviamente ustedes tendrán que meter mayor información, pero yo les pongo así como los puntos clave que para que no se les olvide y lógicamente esté completo lo que estamos esperando. A ver, permítanme. Ok, están llegando otra compañerita. Bien, hasta aquí. Y dado ya la pausa que hice, ¿tendrán alguna duda en la fase uno y la fase 2?
No, profesor. Gracias. Bueno, si no es así, bueno, diseño de intervención. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, deben proponer acciones viables y sostenibles. Se recordarán la primera sesión que tuvimos, me enfocaba básicamente en decirles que tal vez de forma muy general podemos abordar la problemática, pero una estrategia que hace que seamos diferentes en el campo laboral es que nosotros somos muy específicos, tenemos muchas herramientas por parte de la psicología y por parte del enfoque organizacional, que dependiendo del instrumento que coloquemos o que apliquemos, podemos dar bastantes propuestas y lógicamente una intervención directa y práctica. Entonces, insisto, aquí vamos a proponer acciones viables y sostenibles, vinculando nuestra teoría de intervención, tanto individual, grupal y cultural, al problema, ¿no? Entonces, podemos identificar como ejemplo pues, los accidentes laborales. Eso nos permite presentar un diseño de un programa de seguridad basado en el comportamiento con coaching y supervisores. Tipo de intervención que podríamos hacer, pues la individual y grupal, ¿no? Enfocadas en cambiar hábitos y obviamente mejorar la supervisión que se hace por parte de los mandos medios. La otra parte sería la rotación y litigios versus cultura, que es, un ejemplo, sería reestructuración de roles y procesos de feedback, que es intervención de procesos para alinear las prácticas de gestión con los valores declarados de la empresa, que podría ahí ser un área de mejora dentro de la empresa. ¿Qué intervención haríamos? Bueno, cultural, que es a todo el nivel, donde buscaríamos un cambio profundo en el cómo se trabaja, ¿no? Entonces, así de forma general, sería el diseño de la intervención. Obviamente esta presentación se las voy a dejar y se las voy a colocar para que la revisen lo necesario, pero solamente estoy, insisto, poniendo como ejemplos que permitan que su trabajo esté completo. Aquí tendrán alguna duda. No, profesor, muchas gracias. Bueno, si no es así, pasamos a la siguiente diapositiva. En la fase de implementación, obviamente estamos ya aplicando la gestión del cambio. Se recordarán, igual en la primera sesión les di varias herramientas de gestión de cambio. Bueno, aquí esta es la fase de acción donde nosotros o ustedes deben explicar los recursos, actores y la estrategia que les permita gestionar la resistencia al cambio. Recuerden, cualquier intervención que nosotros hagamos a cualquier nivel dentro de las organizaciones, siempre tenemos que contemplar la resistencia al cambio. Siempre se va a presentar de una u otra forma y lógicamente nosotros tenemos que anticiparnos y manejar esa parte. Entonces, pongo en esta tablita pues ejemplos, ¿no? Actores involucrados, bueno, en esta descripción ponemos a Laura, que es nuestra psicóloga organizacional, coordinadores de capital organizacional y crucialmente el director general, ¿no? Que es el que tenemos que convencer para que patrocine el proceso de cambio. En recursos necesarios, bueno, el tiempo que le vamos a dedicar a los líderes sin recurso monetario. ¿Por qué? Bueno, pues porque lógicamente tienen un nivel distinto, tienen prestaciones distintas, tienen un contrato colectivo de trabajo totalmente distinto a los demás, por eso no se contempla un recurso no monetario. Hay un presupuesto para consultoría externa que podemos usarla, tenemos que usarla en un proceso de desarrollo organizacional, siempre tenemos que contemplar, obviamente, esa consultoría externa, es nuestra herramienta principal, porque lo que nosotros no vemos nos lo permite identificar los consultores, ¿no? Entonces, obviamente va a aplicar, y más en seguridad, y plataformas tecnológicas para el seguimiento del coaching, ¿no? En este ejemplo de recursos, obviamente yo se los pongo y pueden utilizar esos u otros, pero lógicamente son, insisto, herramientas que yo les coloco ahí que les permitan hacer bien su trabajo. Y la última, la gestión de resistencia que les decía, bueno, tenemos una estrategia de comunicación ascendente, podemos aplicar, presentar los resultados del diagnóstico a los líderes y colaboradores antes de implementar precisamente nuestras estrategias, escucharlos, escuchar sus propuestas, tomar en cuenta sus propuestas, porque cuando haces partícipe al personal de tus estrategias y modificaciones, obviamente la gente te da mayor bienvenida.
acepta mayor los cambios que lógicamente tú propones porque estás escuchando y estás implementando sus propuestas, ¿no? Entonces, esta parte, lógicamente, yo también se las quiero comentar, que es parte de lo que nosotros haríamos en esta parte de implementación. ¿Cómo ven? Ok, tengo preguntita acá. Adelante, Ana. Sí, muchas gracias, profesor. Me va quedando todo muy claro. Nada más, por ejemplo, estas partes como de la gestión de resistencia al cambio la podríamos complementar a lo mejor con la bibliografía de Robbins y Judge y Ujú. también de Gibson y colaboradores. Sí, es abierta precisamente las propuestas y la investigación que ustedes hagan. Yo solamente insisto, en este ejemplo coloco cosas que les pueden permitir, obviamente, abordar de forma general y más amplia lo que es su intervención. Y claro, si hay otra propuesta, la pueden colocar. Yo insisto, toda la información que ustedes tengan sobre estas estrategias de gestión del cambio son bienvenidas y, lógicamente, mientras estén fundamentadas, no hay ningún problema. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, profesor. De nada, Ana. Y bueno, después de ello nos permite llegar al punto de evaluación. Recuerden que cualquier intervención que nosotros hagamos tiene que haber una medida. Cómo evaluamos obviamente nuestro proceso, cómo evaluamos que nuestra intervención sea efectiva. Y en el ejemplo que les coloco, eh, les pongo eh, ciertos indicadores clave que nos van a permitir dar un seguimiento para que el cambio perdure. Entonces, en esta tablita, pues un indicador clave de los KPIs que nosotros manejamos en el área organizacional, tenemos la seguridad. ¿Y qué seguimiento podemos establecer? Bueno, una tasa de accidentabilidad, si la teníamos muy alta, pues lógicamente establecemos que con nuestra intervención podemos hacer una reducción del 20% en 6 meses. Obviamente con eso estamos cumpliendo precisamente con esta característica de medición y sostenibilidad, ¿no? Estamos abordando de forma cuantitativa la situación y obviamente estamos proponiendo que gracias a nuestra intervención tiene que haber una mejora. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, que les pongo. Otro, clima laboral y la rotación. Aquí me equivoqué. Bueno, el índice de retención aumenta del 15% en un año. Esto quiere decir que no va a haber bajas, no va a haber eh, despidos, no va a haber renuncias que lógicamente impacten en nuestro índice de retención. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una intervención para que los trabajadores estén más seguros, para que los trabajadores tengan un clima laboral mejor y entonces eso puede reducir precisamente que no tengamos tanta rotación de personal, ¿no? Y en lo que se refiere al liderazgo, pues no podemos poner que es una puntuación en una encuesta de clima post intervención. Ya hicimos los cambios, trabajamos con mandos medios y demás, y obviamente, pues, ¿cómo lo medimos? Que estemos mejorando, pues, a través de las encuestas, ¿no? Y esta, en este caso, del clima post-intervención, es decir, hicimos una ya previa, aplicamos otra posterior, y con eso tenemos los estándares para medir si, gracias a nuestra intervención, obviamente, el clima y percepción de los trabajadores ha mejorado, ¿no? Entonces, en este ejemplito, pues lógicamente les pongo cómo espero que lógicamente ustedes puedan establecer, obviamente, su evaluación y su medición. ¿Tienen alguna duda en esta? No. Ok, a ver, a ver. Ok, Ana, adelante. Sí, muchas gracias, profesor. Otra vez yo, por ejemplo, me llamó la atención con la tasa de accidentabilidad. ¿Cómo se sacan esos porcentajes? ¿Depende de, por ejemplo, el mecanismo que se esté haciendo o tenemos también que explicar como la técnica más o menos a partir de la cual llegamos al porcentaje? Ajá, es a través de, lo vas a encontrar muy, muy fácil, digamos, tú tienes que tener tus indicadores del año pasado que te permita saber